Y es que estamos aquí, ¿verdad?, en compañía de el candidato a presidencia por el partido PINU, desde la sede del PINU también, ¿verdad? Nos encontramos aquí las tortilleras, icónicamente, ¿verdad?, con mi respectivo Rimero Tortillas. Así es. Y es que está con nosotros el candidato a presidencia, don Nelson. Gracias por el espacio, gracias por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y además, un olor agradable de esas tortillas, definitivamente. No, pues vamos a romper el hielo porque nosotras necesitamos, ¿verdad?, que, miren, nuestro podcast se llama Las Tortilleras, así que ahí tenemos. Magnífico. ¿Puedo tomar un pedacito? Sí, claro, claro. Perfecto. Por eso, Claro, magnífico. para eso es. Deliciosas. Con un poquito de queso. Queda ¿Verdad que sí? completamente muy bueno. Nos faltó el queso. Así es. Deliciosas, definitivamente. Gracias. Bueno, mire, nosotras tenemos, y creo que también, ¿verdad?, muchas de las personas de la población tienen muchas dudas porque casi siempre al final de cada campaña política todo el mundo se enfoca en los partidos de los otros colores. Tiene mucho más enfoque en los otros colores. Cierto. Y dejamos a los partidos de estos colores como que un poquito más a la izquierda, ¿verdad? Como que no le damos la importancia necesaria, pero en este caso, pues, nosotras traemos ahí, ¿verdad?, unas cuantas duditas que queremos que nos aclaren, que nos ayuden a abrir la mente, no solamente a la gente adulta mayor, sino que a la juventud, porque somos los jóvenes los que estamos a veces mal informados y sobre todo no nos llega esa información hasta donde nosotros lo necesitamos. Completamente, y no se le olvide que entre mujeres y jóvenes son aproximadamente el 75% de la población. O sea, mujeres y jóvenes pueden determinar el rumbo de Honduras siempre y cuando no hagan fraude. Y ese es uno de los puntos. Y el segundo punto, yo les agradezco a ustedes porque ustedes están procediendo a respetar la Constitución de la República, porque la Constitución habla de inclusión, en tanto que aquí hay algunos sectores que les gusta excluir y solamente ponen como naturales los tres que han sido los responsables del caos en Honduras, porque no quieren transformar Honduras y entonces no ven las otras posibilidades. Jamás hablamos nosotros de partidos grandes y partidos pequeños. Hablamos de partidos responsables históricos del caos que es el tripartidismo y hablamos de partidos alternativos. Y es importante que el pueblo pueda pensar en esos partidos alternativos porque en realidad, muchas gracias. Primero tortilla y ahora agua. Ellas son mejores economistas de lo que yo soy porque gran parte de la economía descansa en la teoría de las necesidades, ustedes saben, y yo tenía necesidad de agua, sin duda alguna. Y además, ustedes saben, les voy a decir, hay una enorme diferencia en economía entre valor y precio, ¿no es cierto? Vean ustedes el enorme valor que tiene el agua. Me está satisfaciendo una necesidad y probablemente el precio es de menos de 1 centavo, ¿no es cierto? Ahora, les hago la pregunta, ¿ustedes me darían aquí un collar de perlas por esta agua? Creo que dependiendo en el momento en que se encuentre la necesidad. Y la necesidad. Sí, le garantizo que usted no lo hubiese pensado más de un segundo si usted está en el desierto del Sahara. Claro, ¿no correcto. Sí. ¿Verdad? Entonces, las necesidades también cambian según una pequeña reflexión sobre la economía. Entonces, volviendo a la política, este ejemplo de la economía, la política, el derecho, le adelanto, descansan en el mismo objetivo. La política, el derecho y la economía, como ciencia primigenia, comenzó a ser analizada 600 años antes de Cristo. Y ustedes tienen el pensador fundamental en la política, se conoce como Clístenes, que era, si les parece, una persona que en ese momento era un monarca en la Grecia de la época, pero al mismo tiempo Hesíodo, en el siglo VI, es el primer economista también que se conozca, plantea a qué sirve y cuál es la base de la economía. Y ahí viene también el derecho. Ustedes van a ver que Clístenes también es uno de los precursores del derecho por el tema de la política.
Y ahí la conclusión que yo les quería decir es que el objetivo de la política, la economía y el derecho es el bien común. Ese es el objetivo, más de la mano, es el bien común. Y la base de los tres es, no existe política, no existe derecho y no existe economía sin dos elementos capitales, la justicia y la ética. Entonces quería decir un poco esos elementos, por eso me siento altamente satisfactorio de estar por acá. Ya que estamos entrando en ese tema de economía y de conflicto de derechos, ¿verdad? Y de personales, porque casi siempre la economía siempre se basa en eso, que estamos viendo nada más nuestros beneficios personales. No pensamos en multitud, sino que en unanimidad. Yo quisiera saber cuál es su opinión, o mejor dicho, cuál es su punto de vista hacia esa propuesta que ha hecho una de las candidatas de uno de los partidos políticos, donde dice que se va a eliminar por completo lo que es la central de riesgo. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros como país o cómo nos viene a beneficiar? Sí, le diré, lamento decir que esa es una medida populista, es una medida que más bien afecta a la nación, por una sencilla razón, porque la central de riesgos es un instrumento que da seguridad al funcionamiento del sistema financiero y al mismo tiempo da garantía para que inversionistas del exterior confíen en nuestro sistema financiero. Ahora, lo que sí hay que hacer es modificar algunos criterios dentro de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, eso sí es cierto. O sea, si usted en cualquier momento, como a todos nos ha ocurrido, nos atrasamos en un pago, etcétera, etcétera, pero si usted cumple posteriormente, usted tiene que ser eliminado de la central de riesgos para que no continúe usted considerando como una persona que no tiene todavía derechos a adquirir nuevos préstamos. Me explico, hay que hacer esos cambios, pero eliminarlo me demuestra dos cosas. Uno, desconocimiento de cómo funciona todo el sistema financiero. Y dos, perdón que lo diga, ignorancia. Es lamentable, pero es cierto. Así es. Candidato, usted ha sido una voz crítica por muchos años. ¿Cuál ha sido la verdad más incómoda que ha dicho en política y que más enemigos le ha generado? Que todos son iguales, lamentablemente, me lo demuestran. O sea, pregunto, ¿quién es el responsable del atraso que tiene Honduras? ¿Quién es el responsable de dar una imagen negativa de un país altamente positivo? O sea, Honduras tiene más fortalezas que debilidades, pero somos conocidos más por las debilidades que por nuestra fortaleza. ¿Quiénes son los responsables? Quienes han dirigido los partidos políticos. O sea, aclaro, el responsable no es el Partido Liberal, tampoco el Partido Nacional, tampoco el Partido Libre. Son quienes han mal dirigido esos partidos y que continúan mal dirigiendo esos partidos y la sociedad hondureña. En consecuencia, lo que yo he expresado cuando he dicho son iguales, y por eso digo, no vote su voto. Y usted vota su voto si vota por los mismos, porque va a producir los mismos resultados. Perdón, es una verdad matemática, no soy yo. Y entonces, esa declaración mía me ha producido ser atacado por estos bloques de una u otra forma, pero jamás, ojo, me han enfrentado. Esa es la diferencia. Es más, yo los he desafiado a que tengamos debates. ¿Y por qué no hacemos los debates? ¿Por qué me tiene miedo? Porque pareciese que fuese un problema personal. ¿Y por qué tienen miedo a un debate Salvador Narrala? ¿Y por qué tiene un miedo a debate Rick Simoncada? ¿Y por qué tiene miedo al debate Narria Fura? Y también el Chano Rivera, porque tampoco él ha expresado que está listo para un debate. Aunque creo que de todos probablemente, sin duda alguna, lo es. Es en ese sentido que no es nada fácil en una sociedad cerrada como la nuestra, cuando usted dice algunas verdades que incomodan, pero la verdad lo hace a uno libre, sin duda alguna. Candidato, ¿qué lo motivó a postularse nuevamente a la presidencia del país? Mi responsabilidad que tengo con mi sociedad, porque yo creo que antes de un honor de ser candidato presidencial, en realidad es una responsabilidad.
Es una obligación que cada uno de nosotros los ciudadanos debe tener, en la medida en que creamos que podemos hacer la diferencia, ¿me explico? O sea, el punto es que si usted se lanza de candidato presidencial, debe saber qué debe hacer y qué tiene que hacer y qué es posible hacer en todas las materias, en desarrollo rural, en telecomunicaciones, energía, educación, salud, reducción de pobreza, relaciones internacionales, red vial, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es parte del desafío, así que es la responsabilidad que yo siento como ciudadano. Yo quisiera saber qué es lo que más le duele al candidato de Honduras cada vez que analiza la economía y la política del país. La ignorancia de quienes hablan de economía y están en la política y que más bien han destruido a la sociedad hondureña y que continúan siendo populares. Para gran parte de la sociedad hondureña. A mí me parece que es parte precisamente de los dramas con los cuales uno convive y uno llega a la conclusión que hay un sector hondureño que no es exigente con respecto a sus derechos como ciudadano, porque hay que respetar al ciudadano sin duda alguna. Candidato, ¿cómo describiría usted en 3 ideas su visión del país en economía y desarrollo? Primero, esta es una sociedad y una nación que tiene enormes posibilidades de ser transformada. Hay infinidad de condiciones. Es cierto que Honduras no es un país de vocación agrícola. Apenas el 11% de su territorio puede considerarse como tierra con vocación agrícola. Segundo punto, este es un país con alta biodiversidad, ¿no es cierto? No se les olvide que nosotros somos los que tenemos la segunda reserva coralina del mundo, que lamentablemente la estamos destruyendo. Pero al mismo tiempo, les digo que según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, comparando 1950 con... ese informe fue del año 2015, si no mal recuerdo. Con el 2015, o sea, en 65 años, hemos destruido la mitad de lo que son las reservas ambientales en Honduras. Al contrario, aparte de no aprovecharlas, más bien las hemos destruido y ese es un problema serio. Entonces, pienso primero en lo que son las posibilidades de desarrollo que son enormes en nuestra nación. Esta es una nación de, en realidad, 336.000 kilómetros cuadrados, o sea, 112.477, etcétera, etcétera, del territorio terrestre, pero hay 224.000 y fracción de territorio marítimo. Entonces, con esos 336.000 kilómetros cuadrados, que es lo que nos hace que tengamos nosotros fronteras con 9 países, si no mal recuerdo, en consecuencia, sí me preocupa en la política, en la economía, que era la pregunta, precisamente que haya una ignorancia sobre la política, ignorancia sobre la economía, y eso es lo que hace que tengamos un país atrasado. Porque, y les recuerdo, para Platón, estamos hablando 400 años antes de Cristo, decía que solamente deben dedicarse a la política seres virtuosos, así decía. Para Platón, ser virtuoso significaba conocimiento. La virtud para Platón es conocimiento, solamente ser un ser virtuoso el que tiene acceso al conocimiento y ese es el problema. Sí. Nosotros estuvimos viendo su currículum. Yo me quedé con la boca abierta. Cuánto conocimiento tiene, ¿verdad? Sí. Y es un ejemplo, ¿verdad? Que ahora los jóvenes, hablamos en general, no quieren estudiar. Yo les envío precisamente lo que usted dice, ese mensaje. O sea, solamente a través de la educación es que podemos transformar la nación. Por eso nosotros tenemos una propuesta de reforma del sistema educativo para hacer que los jóvenes a la edad de 18 años en la educación pública, ustedes me dirían, ¿está soñando? Y yo les diría, sí, pues claro, pero lo que pasa es que todo lo que se materializa en un determinado momento fue soñado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sueño con transformar el sistema educativo de forma tal que, primer punto, a la edad de 18 años, un joven sea capaz de poderse comunicar en 3 idiomas. Eso es importante,
Porque conocer un idioma adicional es conocer otras culturas. Me explico, no solamente es manejar el lenguaje en sí, porque el lenguaje demuestra cultura también de otra. Que sea capaz a la edad de 18 años del manejo instrumental matemático fundamental para poder entender la lógica matemática y poder entender en mejor forma el mundo, porque las matemáticas son tan naturales como la vida misma. Yo ahorita estoy viendo matemáticas acá, ¿no es cierto? Este es el segundo punto. El tercer punto es que a los 18 años usted pueda tener una formación ciudadana que le permita diferenciar qué es libertad, qué es democracia, qué es igualdad entre el hombre y la mujer, que es tan obvia, pero que en el mundo real no se aplica, ¿no es cierto? Más bien hay una diferenciación. ¿Por qué tenemos que respetar al resto de seres vivientes que son iguales que nosotros? O sea, todo lo que el ambiente no es algo externo al ser humano, el ser humano es parte integrante e indivisible e inseparable en consecuencia de esta parte humana. En otras palabras, hacer un ser humano que comprenda muy bien el porqué de la república y el porqué de ser un ciudadano. El cuarto elemento es entender el mundo, de dónde venimos, para dónde vamos, o sea, el ser humano y su naturaleza. Y el quinto punto, que nos parece capital, es la mayor formación posible en tecnologías de la quinta revolución tecnológica, en este caso la robótica, la telemática, la informática, la biogenética, que de una u otra forma sea conocido, pero esto que es un robot, me explico, porque esto es un robot, ¿no es cierto? Pero ahí está incorporado la telemática, si no no podríamos llamar por teléfono, ¿no es cierto? Al mismo tiempo está la cibernética, porque todo esto es producto de un sistema informático, ¿no es cierto? Bueno, y en consecuencia, si hablamos de telemática, cibernética, estamos hablando también de la robótica, y esto es un robot, sin duda alguna. Entonces, que el ser humano a la edad de 18 años entienda que esto es un instrumento, pero no es un objetivo de vida, de forma tal que esté preparado a los 18 años en esos elementos. Nosotros estamos listos, y yo les adelanto, el enorme problema en nuestra nación es la deserción de las niñas, eso es capital, en edad escolar. La deserción de las niñas, que es un problema capital en Honduras, genera madres analfabetas en el mediano o en el largo plazo, y eso hay que atacarlo desde ya. Así es. Muy buena respuesta, la verdad que es muy importante, como le dije, el saber expresarse, el saber tener esa buena educación y realmente pues el conocimiento que usted tiene lo está compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Y no solo con nosotros, también estamos esperando que llegue a muchos jóvenes, sí, porque prácticamente es la juventud la que está siendo más atacada y la que se está desechando prácticamente, porque son los jóvenes los que se están autodesechando, ellos son los que se están autohaciendo inservibles. Pero la sociedad misma es la responsable de ese hecho. Por ejemplo, ¿por qué los jóvenes deciden arriesgar su vida e irse de Honduras? Porque no tienen oportunidades, y dos, porque hay violencia, ¿no es cierto? Correcto. ¿A quién le compete eso? Al Estado mismo, crear las condiciones de oportunidades. Por eso nosotros tenemos el Banco Nacional del Emprendedurismo. Con el Banco Nacional del Emprendedurismo nosotros vamos a poner en ejecución las posibilidades de crédito para que los jóvenes puedan desarrollar lo que quieren. Si alguien quiere poner su salón de belleza o quiere al mismo tiempo ser un buen ebanista o un buen carpintero o un buen economista o un buen abogado, ¿qué se necesita si yo quiero poner en funcionamiento mi gabinete de abogado o de economista? Necesito un salón, el escritorio, el archivo, una computadora para iniciar, ¿no es cierto? Bueno, con la cantidad de recursos que nosotros pensamos, lo puede hacer. Si yo quiero instalar, como dije, un salón de belleza, por ejemplo, el equipo correspondiente con ese crédito y todo lo demás me da para iniciar todo el proceso. Entonces, que los jóvenes tengan oportunidades, les adelanto. Aquí pasan a la edad del trabajo anualmente cerca de 140,000, 150,000 jóvenes. De esos 140,000 jóvenes ya en edad de trabajar, solamente 20,000 a 30,000 pueden obtener trabajo en el sector formal. Los otros 120,000, 130,000 jóvenes quedan condenados a
ser desempleados permanentes y otros buscan en el sector informal. Nosotros estamos creando esas condiciones en el sector informal, pero también estamos creando condiciones en el sector formal. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los tratados de libre comercio no se haya aprovechado para negociar las posibilidades de la instalación de empresas productoras de componentes electrónicos? Lo ha hecho Costa Rica y entonces nosotros lo podemos hacer. O de ensamblaje o fabricación de computadoras. Eso es un proceso no muy complejo en el término de capacitación tecnológica. ¿Cómo es posible que no hayamos visto las posibilidades de entrar a la fabricación de componentes automovilísticos, por ejemplo? Ese es otro de los elementos. Eso debería ser parte en donde la juventud tenga esas oportunidades. Y el otro, tenemos que invertir para evitar la violencia. Y la violencia se evita invirtiendo en valores. O sea, el sistema educativo debería entender que tenemos que invertir en arte, cultura y deportes. Estamos claros que si invertimos en arte, cultura y deportes disminuimos la violencia, ¿no es cierto? Y el segundo, en los valores, que debería ser un proceso de formación transversal en el sistema educativo, que significa el valor, por ejemplo, de la honestidad, el valor de la libertad, el valor de tener pensamiento libre. En otras palabras, el sistema educativo, vuelvo a ese punto, debe construir tanto mujeres como hombres con pensamiento de ser líderes. Ese es el verdadero desafío. El problema es que los sistemas educativos nuestros están hechos para creación de personas que se comportan como seguidores, como borregos. ¿Me explico? Si yo soy presidente de Honduras, voy a transformar el sistema educativo en este objetivo, el objetivo de transformar la mentalidad y que todos los hondureños entendamos que podemos ser líderes. Les adelanto, es que eso es novedoso. No, les recuerdo que los principales líderes en el siglo XIX en Centroamérica eran hondureños. Les hago la pregunta, ¿y quién redactó el Acta de Independencia? El sabio Valle, hondureño nacido en Choluteca. ¿Y quién en realidad fue el que propuso el liderazgo a través de la construcción de la Federación Centroamericana? Otro hondureño, Francisco Morazán. Entonces, hay necesidad de volver a ser líderes. Candidato, pero ya tocando todos esos puntos y viendo esa buena cartera que tiene de proyectos, yo quisiera saber en su totalidad, si no llega a quedar como presidente de nuestro país, ¿seguimos con estos proyectos en marcha o se ponen en pausa? Sí, yo soy un ciudadano que, independientemente de las circunstancias que existan, me gustaría y yo propondría precisamente su ejecución ante todas las instancias. Ya lo he demostrado. El gobierno anterior excluyó el movimiento que yo coordinaba, que era la segunda fuerza que el pueblo decidió, lo excluyeron completamente, violentando esa voluntad popular. Eso es inconstitucional, y aún así yo le envié una serie de propuestas, casi 20 propuestas al entonces presidente de la República. Una sola de ellas la tomó, que fue la cuestión del ferrocarril interoceánico, pero no solamente era una idea, yo le envié lo que podríamos llamar el perfil de viabilidad del proyecto, que eran como 70 páginas, que lo hicimos con otros compañeros hondureños. Yo conduje ese estudio en el 2003 y se los puedo enviar también. Y la respuesta es sí, pero yo parto del principio que el pueblo hondureño va a actuar sabiamente, va a actuar inteligentemente y va a votar por Nelson Ávila para presidente y para todas nuestras diputaciones y todas nuestras corporaciones para transformar Honduras, porque si no es así vamos a tener más de lo mismo. Candidato Nelson, ¿qué cree que la gente nunca ha entendido bien sobre usted? Creo que a veces no entiende mucho, dicen cierto lenguaje, que algunos dicen que yo tengo como cierto lenguaje intelectual, como el profesor universitario, y probablemente tengan razón con respecto a eso. Trato de comunicarme en la mejor forma. El problema es que yo soy profesor universitario desde hace infinidad de años, y diré, soy profesor universitario en lo más fácil, porque soy profesor de postdoctorados y soy profesor de doctorados y de maestrías. Y es más fácil. ¿Por qué razones? Porque ya son personas más formadas, profesionalmente o intelectualmente, y entonces para mí es
Más fácil ser profesor de postdoctorado que ser profesor de niños de prebásica, por infinidad de razones que podríamos conversar. Pero entonces tengo ese nivel de lenguaje a veces, pero créame que trato de hablar lo menos posible como economista o como cientista de la ciencia política o en educación superior. Trato de comunicarme. Muy bueno, fíjese que la presión ya lo demostré. Hubo un señor que me lanzó primero agua, luego un vaso que se pulverizó en mi cuerpo, me dañó sin duda alguna porque era un vaso muy duro y me mantuve, o sea, no me mantuve tranquilo, obvio que me enojó, pero controlé mis emociones. Hay que tener inteligencia emocional para este tipo de cuestiones. Cuestión que invito a algunos candidatos presidenciales ahí que más bien no tienen inteligencia emocional cuando se divide la sociedad, ¿no es cierto? O que reaccionan a veces un poco, yo le diría, no diría infantilmente, porque muchos niños reaccionan muy inteligentemente. Yo diría que reaccionan poco inteligentemente. Entonces, creo manejarlo adecuadamente. Y con respecto a la crítica, que es la otra parte de su pregunta, hay diferencia entre crítica y la censura, ¿no es cierto? Yo honestamente les diré, yo no estoy acostumbrado a las calumnias, difamaciones y todo lo demás, que eso es muy normal en algunas personas que necesitan de la calumnia y la difamación para existir. Yo no soy de ese tipo de personas. Yo por eso siempre digo, yo soy como el lobo. Al lobo ¿ha visto usted alguna vez un lobo en un circo? Nunca, ¿verdad? Y si lo encuentran, lo van a encontrar enjaulado, pero solamente así lo pueden tener. Ahora les voy a hacer una pregunta. Solamente van a encontrar fundamentalmente a un tri. Si ustedes quieren un tripartidismo, bueno, manéjenlo así, pero un tri que se cree el más fuerte, pero el más domesticable. El león, el tigre y el elefante, usted lo ve, eso sí lo ve en un circo, ¿verdad? Perfecto. Son los más fuertes, pero son los domesticables. Es lo que ocurre con el tripartidismo. Los más fuertes, dicen ellos, pero son los domesticables. Yo prefiero ser un lobo y el lobo no está en los circos. En Honduras están acostumbrados a hacer circos, ¿no es cierto? Circos sin pan. Es más, no llegan ni a la tesis romana. La tesis romana era pan y circo, ¿se acuerdan ustedes? Entonces engañaban a la gente a través de la alimentación y mataban a otros seres humanos para alejarlos de las posibilidades de ser personas creativas y modificar un sistema tan injusto como esos. Entonces, conclusión, soy como el lobo. Nosotros leímos en una reseña que le llaman un rebelde con causa. Sí, cierto. Mire, cuando yo tenía 17 años, yo era presidente de curso en el Instituto Central. Y como éramos de educación pública y teníamos pocos ingresos, entonces yo pensé cómo hacer que nuestros padres no gasten. Y creamos una serie de actividades, entre ellas una película de Steve McQueen que tenía que ver con un rebelde con causa. Entonces yo soy un rebelde en el sentido de que estoy en contra de un sistema injusto. Soy un rebelde en el sentido que estoy en contra de la corrupción. Soy un rebelde en el sentido que estoy en contra, precisamente, yo diría, de la injusticia que se hace a la mayoría del pueblo hondureño. La mayoría del pueblo hondureño vive en pobreza. Eso es injusticia. Tenemos que rebelarnos frente a eso. Eso es parte de mis causas. Candidato, pues hemos tenido una amena charla con usted. Muchísimas gracias. Amplia en conocimiento. Gracias. En versatilidad de temas. Eso es. Y he aprendido de ustedes. He aprendido de todo, del amigo que está también haciéndonos esta parte artística. Y yo solamente les digo que yo las felicito por este tipo de actividad. Gracias. Porque en realidad con este tipo de actividades se puede construir una nación diferente. Yo creo que ese es el desafío. Espero que haya estado a la altura de sus preguntas. Solo regálenos un mensaje para la juventud que va a ver esta entrevista. Perfecto. En nuestras redes sociales y sobre todo, ¿verdad? Esos jóvenes que vienen emprendiendo, sí, que se quieren comer el mundo y a veces no calculamos y tampoco venimos y analizamos muy bien la economía. Eso es cierto.
Jóvenes, sin duda alguna, ustedes representan la mayoría en esta sociedad. De forma tal que ustedes tienen que tomar decisiones para transformar su medio, porque ustedes son responsables también de las nuevas generaciones y de las generaciones del futuro. Estudien al máximo, o sea, hagan lo que ustedes quieran ser, buenos albañiles, buenos carpinteros, buenos artistas, buenos ingenieros, buenos abogados, buenos economistas, etcétera, etcétera, pero hagan lo mejor posible, hagan lo que usted quiera, pero piense en la nación, y eso es importante. Y como joven, usted no debe decir, no me meto en la política, porque la política es una ciencia, al contrario, debe integrarse, porque son otros los que han destruido este fenómeno de la política, porque la política es una ciencia para desarrollar las sociedades, no para destruirlas, como lo han hecho la mayoría de las personas, inclusive que han llegado a ser presidentes, ministros, etcétera, etcétera. Y usted, en consecuencia, razone, use su inteligencia, y no le pido que vote por mí. Vote no en contra de algo, sino a favor de algo, por transformar su nación. Si usted cree que yo lo puedo hacer, pues adelante, pero estamos juntos para transformar Yo sí nuestra tengo nación. una petición más. Sí, Usted sabe 5 idiomas. sí. ¿Nos podría decir amo Honduras en varios idiomas? Bueno, moi j'aime l'Honduras. En castellano, pues amo Honduras. Io ci amo Honduras. Io sto molto felice di parlare l'italiano perché Honduras è il nostro bello paese. I love Honduras. Ahora yo quiero que me regale una frase para nosotras como podcast tortilleras. Las felicito, aparte de inteligentes, son unas bellas mujeres definitivamente. Y muchísimas gracias por haberme aumentado un poquito de las buenas calorías, pero necesitaba comer un poquito y sin duda alguna las felicito. Hay que construir sociedad a partir precisamente de programas como estos. Adelante. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Adelante. Fuertes abrazos. El presente y el futuro es de ustedes, jóvenes, y de las mujeres. Si las mujeres y los jóvenes lo deciden, esta nación cambia.